Primero me voy a presentar. Yo soy el ingeniero Hernán Reutemann, soy ingeniero industrial, magíster en tecnologías sustentables y hace muchos años que me dedico a la sustentabilidad. He trabajado en el organismo estatal, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, donde me he especializado en los temas que les vengo a dar hoy en día respecto de tratamiento de efluentes. También me desarrollo en el ámbito privado como consultor y trabajo respecto de la sustentabilidad en edificaciones y viviendas. Soy coordinador de un proyecto que es el proyecto GEF, que el GEF es el Global Environment Facility, el Fondo del Medio Ambiente Mundial. Es un proyecto de eficiencia energética y energías renovables en la vivienda social argentina, donde vamos a probar en 8 provincias distintas tecnologías. Vamos a construir casas y las vamos a hacer sustentables, y el INTI las va a medir y vamos a estar capacitando, así que posiblemente algunos de ustedes tengan las capacitaciones cerca de donde ustedes residen, y bueno, les estaremos enviando invitaciones. El tema que voy a presentar ahora es tratamiento de efluentes, y vamos a ver las distintas tecnologías para tratar efluentes orientadas a la vivienda, ¿no es cierto? Porque es un tema muy complejo. Si nos desarrollamos en el marco industrial, tenemos una batería de tratamientos que no es el objetivo de este curso. Así que bueno, vamos arrancando con las presentaciones. Bueno, lo primero es que nos tenemos que preguntar es qué es un efluente. Digamos, hay distintas definiciones de lo que es un efluente. Lo primero que tenemos que saber es que nosotros vamos a tomar una definición en cuanto a lo que es la legislación, que es muy parecido a lo que se entiende coloquialmente y a nivel profesional. A nivel, la etimología de la palabra y lo que significa en sí es que emana de una fuente, es decir, algo que emite un líquido, sería, por así decirlo de una manera. La Real Academia Española dice que es un líquido que procede de una planta industrial. Y acá podemos decir que tenemos dos conceptos, que es el afluente y el efluente. El afluente es aquel el cual el cuerpo receptor que yo estoy considerando es alimentado por un afluente. Y el cuerpo receptor y el cuerpo de agua que yo estoy considerando es efluente de otro. Por ejemplo, si consideramos la cuenca del Plata, el río Paraná y el río Uruguay son afluentes del río de la Plata. Y el río de la Plata es, si yo soy el río de la Plata, es un efluente del océano Atlántico. Nosotros la definición que vamos a considerar para este curso, que como les decía es la que utilizamos coloquialmente y es la que también es la que se refiere la legislación vigente en la Argentina, es un líquido residual que fluye de una instalación o actividad. En ese sentido, podemos considerar que es cualquier líquido que considera cualquier tipo de actividad, es decir, una vivienda, una industria, el agro, generan distintos tipos de líquidos, y esos líquidos terminan y son efluentes de un cuerpo de agua, un río, un arroyo. Y entonces nosotros vamos a considerar eso. Un efluente es lo que nosotros como actividad generamos y que volcamos o depositamos en otro lado. Bueno, y acá vamos a ver un poco los distintos tipos de efluentes. Tal como les comentaba, tenemos efluentes industriales. Los efluentes industriales tienen un montón de contenido diverso, es decir, pueden tener metales pesados, materia orgánica, químicos, digamos, para el marco de este curso es muy inabarcable. Entonces nos vamos a centrar en los domiciliarios o cloacales.
Cuando estamos hablando de domiciliarios o cloacales, estamos hablando de aguas grises y aguas negras. ¿Qué son estas aguas grises y aguas negras? Bueno, acá podemos ver en la imagen que tenemos, bueno, ustedes vienen de ver cómo es la reutilización del agua, así que es todo el día de la temática del agua. Entonces, algo habrán visto, me imagino, en el curso de las 2 horas anteriores. Y acá lo podemos ver. Cuando hablamos de aguas grises, estamos hablando de que no tienen materia orgánica fuerte, sino que estamos hablando de la ducha, los lavatorios, las rejillas, el lavarropas, todo eso descarga aguas grises. Es decir, tiene una contaminación de jabón, por ahí algún detergente, algo de materia orgánica de cuando lavamos los platos. Eso es lo que llamamos aguas grises. Cuando hablamos de aguas negras, que es otro componente, estamos hablando del componente de los inodoros, básicamente. O los mijitorios, que tienen otro tipo de contaminación más difícil, que generan otro tipo de problemáticas. Acá lo que vemos es, en este diagramita, bueno, en la imagen de arriba tenemos lo que sería un efluente industrial, volcando directamente a un cuerpo de agua, y en la de abajo lo que tenemos es un sistema de un esquema básico de cómo se podría recircular el agua de las aguas grises para utilizar en las aguas negras, que fue algo de lo que deben haber visto en el curso anterior. Nosotros podemos, si tuviéramos un sistema de cisternas, con el agua de las duchas, el agua de los lavatorios, podríamos acumularlos, hacer cierto grado de separación para separar el jabón y después volcarlo a los inodoros. Es decir, lo acumulamos y cuando lo necesitamos para un uso que es más contaminante y que no requiere de agua potable, lo podríamos recircular y utilizar. Ahí tenemos la gran diferencia entre las aguas grises y aguas negras. Y ahora lo que vamos a ver es qué tipo de contaminación genera un efluente domiciliario, y que normalmente donde tenemos cloacas, todo ese efluente termina en la cloaca y con suerte toda esa cloaca va a una planta de tratamiento o a un cuerpo receptor de agua. Por ejemplo, nosotros acá estamos en la Capital Federal. La Capital Federal vuelca directamente al Río de la Plata. Es decir, toda la cloaca del río de la Capital Federal se vuelca aguas adentro, porque se entiende que el Río de la Plata es tan grande y tiene un caudal tan amplio que tiene una capacidad muy grande de autodepuración. Es decir, todos los organismos, toda la biota que tiene el Río de la Plata es capaz de depurar incluso lo que generamos de residuos cloacales, casi 3,5 millones de habitantes. Ya en el conurbano tenemos plantas de tratamiento que lo tratan. Por ejemplo, en La Matanza tenemos una planta de AISA que toma todo lo que es la zona oeste y suroeste, y eso termina ya tratado en el Río de la Plata. Pero bueno, ahora lo que vamos a ver es específicamente qué pasa si nosotros no lo tratamos y no tenemos algo tan grande como el Río de la Plata para que depure esas aguas. Bueno, los problemas que pueden generar los efluentes domiciliarios son que las aguas residuales domiciliarias, tal como salen de la casa, contienen distintos contaminantes que, de no ser tratados, pueden afectar nuestra salud y la calidad del ambiente en el que vivimos. ¿Por qué? Porque tienen microorganismos patógenos. Por ejemplo, la materia fecal tiene microorganismos patógenos, que serían bacterias, virus, parásitos, y todo eso produce enfermedades. Las enfermedades que pueden producir son hepatitis, cólera, disentería, diarrea, giardiasis y otras. No sé si recuerdan, en los 90, yo era chico, pero bueno, tuvimos una gran epidemia de cólera en el país, y ahí se recomendaba tratar con lavandina y tratar de distintas maneras, servir el agua antes de tomarla. Esto se producía en parte por la contaminación entre el agua cloacal
y el agua que nosotros tomábamos, que ahora vemos cómo se puede producir esa contaminación. Materia orgánica. Bueno, la materia orgánica lo que produce en los efluentes es que toda esa carga orgánica, así como puede producir enfermedades, consume el oxígeno del agua. Entonces empezamos a ver que el agua se pudre, que el agua toma mal olor. Bueno, y ahí esa materia orgánica son por restos de alimentos, jabones, detergentes, papel higiénico, bueno, materia fecal obviamente. Y todo esto produce que se generen un montón de nutrientes porque se nitrifica. Esto no es muy técnico, pero no importa. Lo que tienen que entender es que cuando nosotros volcamos una gran materia orgánica en ríos, en la napa subterránea o en cualquier cuerpo de agua, esto hace que se generen un montón de bacterias que hace que se aumente la cantidad de nutrientes. Eso produce algas, malezas acuáticas, en arroyos, ríos, lagunas. Es típico cuando tenemos una gran cantidad de materia orgánica que veamos una capa de algas en la parte superior. Cuando tenemos agua estancada y hay una producción alrededor, vamos a ver cómo se empieza a generar una capa verde de algas, que algo que produce es, cuando nosotros tenemos un cuerpo de agua, la superficie, la parte de arriba que intercambia con la atmósfera, es donde se da el intercambio de oxígeno. Cuando nosotros tenemos materia orgánica, las bacterias ya de por sí consumen el oxígeno. Y esas bacterias además generan algas que le hacen una película de algas, como dijimos antes, y encima inhiben que haya un intercambio de agua y que se le aporte más. Entonces se genera como una bola de nieve, una espiral así de escasez de oxígeno. Cuando tenemos escasez de oxígeno, los peces que viven en el agua no pueden sobrevivir porque dependen de dicho oxígeno. Y bueno, entonces ahí de nuevo empezamos en un círculo en el cual la materia orgánica genera bacterias, genera algas, esas algas hacen que se pierda más oxígeno, la ausencia de oxígeno mata a los peces se putrefactan. Bueno, eso produce más enfermedades, más patógenos. Entonces por eso es tan importante que los cuerpos de agua estén sanos. Y así también impacta en toda la población de alrededor, impacta en los niños que juegan. Así que es de suma importancia que nosotros tratemos las aguas servidas, que tratemos nuestros efluentes y que lleguemos a un equilibrio en el cual nosotros recibimos de la naturaleza agua potable y nosotros tenemos que encargarnos de que nuestras actividades humanas le entreguen a la naturaleza de nuevo el agua en las mismas condiciones. También nosotros estamos entregando aceites, ácidos, pinturas. Bueno, esos son más de las actividades de nuestras casas, que eso producen un montón de problemáticas que alteran el ciclo de las comunidades acuáticas. Bueno, acá podemos ver lo que es un esquema de los problemas de los efluentes domiciliarios. Acá vemos cómo de nuestra vivienda sale el efluente cloacal que va a un pozo ciego. Ahora vamos a ver específicamente todos los problemas que producen los pozos ciegos. Los pozos ciegos básicamente es un sistema en el cual tenemos un pozo muy profundo y se espera que eso no entre en contacto con el humano de nuevo. Nosotros lo volcamos, tiramos el caudal en ese pozo ciego y ese pozo ciego lo va depurando con microorganismos y se va diluyendo y percolando a través de la napa, a través de otros lugares que, si funciona bien, podría, si tenemos una buena, si lo limpiamos, etcétera, podría generar cierto grado de depuración. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad en la mayoría de los casos? Lo primero que suele pasar es que se impermeabiliza. Cuando se impermeabiliza, lo que pasa es que se desborda. Cuando se desborda, ahí empieza todos los alrededores del pozo ciego empiezan a desbordarse y empieza
haber charcos con materia fecal, los niños pueden ir, consumirlo, digamos, está afectando directamente nuestra vida. Otra cosa que puede pasar es, como vemos acá en la imagen, es que la contaminación va a la napa freática. El tema es que la napa freática, dependiendo de la zona del país en el que nos encontremos, alimenta, por ejemplo, yo me hablo mucho de capital o de alrededores de Buenos Aires porque estamos acá y es lo que más conozco. Pero, por ejemplo, el riachuelo se alimenta de lluvias y de la napa freática. Es decir, lo que en la problemática de la cuenca Matanza-Riachuelo había algo que era un gran problema, que no había cloacas, que a lo largo de los años se fue haciendo y queda mucho por hacer, pero cuando la Corte Suprema dice que hay que sanear el riachuelo y lo insta al Estado argentino a hacerlo, había 5 millones de personas que no tenían cloaca. Es decir, todo aquello que ellos tiraban como residuo cloacal iba y después fluye nuevamente y terminaba en el riachuelo porque fluye por la napa freática. Y lo que vemos acá es que vamos contaminando en la napa freática y después hay gente que no tiene provisión de agua potable y la gente ¿qué hace? Toma del pozo de agua, como hicimos históricamente todos los habitantes. Entonces, lo que vos tirás a través de un pozo ciego, lo estás después tomando para tomarlo, lo estás succionando para ir a tu tanque de agua, para después tomarlo como agua, como si fuera agua potable, pero la napa freática está completamente contaminada. Y ahí vemos que la otra forma es que va contaminada hacia el río. Ustedes tienen que imaginarse que una napa freática es como un río subterráneo. Tiene una pendiente, fluye al igual que un río. Lo que se genera es, después de que tenemos nuestra primera capa de tierra, por ejemplo, tenemos la napa freática, que es un río que va y termina en algún lado. Esto es lo que sucede, nosotros contaminamos la napa y directamente va hacia el río, empieza a fluir. Acá lo que tenemos es específicamente lo que en las zonas sin servicio de cloacas, las aguas residuales de las viviendas se vuelcan a un pozo absorbente, conocidos también como pozos ciegos o negros. Se impermeabilizan con grasas y jabones y pierden su capacidad de trabajo. Se vacían frecuentemente con el servicio de un camión. Es normal que tengamos que vaciarlo todo el tiempo. Y en ciertos lugares tampoco, a eso podría ayudar, pero tampoco tenemos un control claro de dónde ellos van y lo tiran tampoco, ¿no? En los lugares donde la napa freática está cerca de la superficie del suelo, los pozos se llenan con el agua subterránea y también pierden su función de recepción y absorción de las aguas residuales domiciliarias. Cuando ocurre esto, el pozo rebalsa y la situación suele resolverse mediante una práctica llamada sangría, que es lo que les contaba antes, que consiste en desviar los líquidos excedentes del pozo al terreno y o las zanjas de la vía pública. Constituye un alto riesgo para la salud. Es lo que decía. Se desborda y no tenés mucho para hacer. O llamás al camión, pero es caro, porque eso lo tienen que tirar en un lado, o lo desviás. Lo desvías y ¿qué haces? Lo tirás al pluvial que tenés ahí al lado, a la vereda, o simplemente lo tirás en el terreno que tenés al lado. Eso es lo real que sucede, digamos. No estoy hablando de que nosotros lo hagamos, estoy hablando de algo que sucede comúnmente, es una práctica común. Entonces eso afecta a toda la población que pasa por ahí, a la población que no solo que toma el agua, a los chicos que juegan, que se caen ahí y que no entiende, uno ve un charco y no sabe que va a estar completo de materia fecal y patógenos. Se entiende que es un charco marrón y se imagina que es tierra. El fondo de los pozos absorbentes se pone en contacto con la napa freática contaminando las aguas subterráneas. Esto es lo que les contaba antes. Bueno, les pregunto a ustedes, ¿qué es un sistema o planta de tratamiento? ¿Pueden ponerme ejemplos? ¿Han visto ustedes? Lo abro para preguntas, así empezamos con un pequeño ida y vuelta. Si me pueden decir ejemplos o dónde han visto. Ahí veo que Ángeles se está animando de nuevo. Sos de Villa General Belgrano. Colapsada, me dice.
Y el colapso ese, ¿dónde va? ¿Sabés vos, Ángeles? Cuando desborda, cuando o no tiene capacidad y entonces igualmente sale con contaminantes. Claro, es normal. O sea, lo que sucede es que se dimensionan las plantas de tratamiento para tratar un efluente de una ciudad. La ciudad crece, no hay inversión y entonces la planta de tratamiento no da abasto. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, igualmente ese agua iba al río. Entonces ahora lo que pasa es que la planta de tratamiento no tiene la capacidad de absorber toda esa materia contaminante, de tratarla. Entonces sigue su circuito natural de recibir, tratar en el tiempo que tiene y volcar al río o al cuerpo o al lago o lo que sea, pero ahora ya no va a tener esa capacidad porque en vez de 10.000 está tratando la de 40.000. Eso pasa muchísimo. Acá veo que Montegüey puso un link. ¿De qué es el link? Debe ser una noticia, ¿no es cierto? Claro. Bueno, esto es lo que les comentaba un poco antes. Cuando nosotros generamos y volcamos a un cuerpo de agua muchísima materia orgánica, las bacterias les encanta, las materias que ahora vamos a ver, las que son aeróbicas, pero las bacterias que les gusta el oxígeno, les encanta la materia orgánica, es decir, ellas necesitan de la materia orgánica para vivir. Entonces lo que hacen es, para alimentarse necesitan dos componentes, y para reproducirse y crecer como colonias necesitan materia orgánica y oxígeno. Entonces en un río vos volcás el efluente con materia orgánica, es decir, con materia fecal, y las bacterias se hacen una fiesta. O sea, tienen todo lo que requieren, se empiezan a reproducir y se consumen el oxígeno. Ahí, hace muchos años, cuando se empezó a estudiar todos estos temas, se veía como vos ponías materia orgánica en una probeta con agua y oxígeno y se veía como era exponencial cómo iban creciendo las bacterias iban creciendo una colonia y después caían. ¿Por qué? Porque se autoaniquilaban, se consumían todo el oxígeno y después ya no tenían, o sea, la materia orgánica seguía estando, pero ya no tenían oxígeno para seguir viviendo como colonia. Nosotros en Caseros tenemos una bastante controlada. Bueno, ahí veo. Claro, cada año con una máquina se extraen los barros. Acá dice, tenemos también un grave problema con el vertido de efluentes en el dique de los molinos. Bueno, claro, eso es exactamente el mismo caso. Lo que no se puede tratar en la planta se tira directamente a los cuerpos superficiales y es lo que le decía, hay cuerpos como el Río de la Plata que tiene tanto caudal que es capaz de procesar todo esto. Hay otros casos en los que no. Hay una gran invasión de algas, es exactamente lo que te contaba, son las algas que se reproducen con las bacterias y se van generando una película verde que nosotros podemos ver en la superficie. Bueno, los barros residuales son porque en las plantas se generan barros, esto ahora se los voy a contar un poquito más, pero los barros cuando están bien administrados son un gran capital. Es decir, nosotros podemos tener una planta de tratamiento en la cual lo que nosotros hacemos es darle todas las condiciones a las bacterias para que nos ayuden a procesar esa materia orgánica, porque es básicamente la descomposición, así como se pudre un alimento, la materia orgánica es lo mismo. Las bacterias van a descomponer la materia orgánica y nos van a ayudar a procesarlo. Entonces, por ejemplo, algo que nosotros hacemos es ponerle en una planta de tratamiento barros en donde ya tenemos colonias muy específicas de bacterias, las bacterias que mejor funcionan, y les ponemos lo que llaman barros activados. Le damos mucho oxígeno y metemos el efluente cloacal. Y ahí las bacterias empiezan a hacer su juego. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros le tenemos que alimentar con oxígeno constantemente. Tenemos que forzar ese oxígeno y forzarlo mediante bombas, etcétera, para que las bacterias se sigan reproduciendo. Lo que sí, se reproducen tanto
que ese barro hay que retirarlo y mandarlo a incinerar de vez en cuando. Ese barro activado es un capital, pero hay que mantenerlo controlado. Todo eso es una gran ciencia, que es el control de las plantas de tratamiento, requieren de profesionales con mucho conocimiento. Bueno, les voy a tirar un par de definiciones que nunca vienen mal. Una planta de tratamiento se considera como que es una instalación o sistema cuyo fin es disminuir los niveles de contaminación de un efluente. De nuevo, acá estamos hablando siempre de plantas de tratamiento de efluentes cloacales. Industrial es otro tema complejísimo que no es de nuestra incumbencia el día de hoy. El tratamiento de las aguas residuales domiciliarias debe ser entendido como una necesidad a fin de mantener condiciones adecuadas de salud e higiene para la población, conservar la calidad de las fuentes de agua y propender el uso racional y sustentable de los recursos acuáticos. O sea, lo que estamos tratando de decir esto es que las plantas de tratamiento y el tratamiento del agua es una necesidad, es una cuestión de salubridad pública. Nosotros ahora estamos hablando de sustentabilidad en la vivienda, eficiencia en la vivienda, pero todo este tema, acá en la casa donde yo estoy dando este curso, que es la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad está bajo la órbita de un instituto que se llama el Instituto de Ingeniería Sanitaria. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a trabajar en el siglo XIX todo este tema, se empieza a trabajar desde la perspectiva de la salud pública. Digamos, la complejidad era tan grande en el sistema público y generaba tantas enfermedades que se entiende como un tema de saneamiento, una necesidad, y es un derecho humano tener agua potable y tener cloaca, digamos. Si nosotros no generamos eso, las enfermedades se propagan. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Esto no es un bien de lujo ni nada. Las cloacas son una necesidad básica. Poder tener tratamiento de las aguas que utilizamos en nuestras viviendas es una necesidad y es algo de lo cual el Estado se debe encargar. Y todos nosotros nos tenemos que encargar. Acá le pongo otro dibujito de lo que es una planta de tratamiento muy compleja. Y ahora vamos a ponernos más técnicos todavía. Estábamos hablando de las generalidades. Bueno, a ver, veo que alguien está escribiendo, me interesan los comentarios, así que doy el espacio a ver si haces la pregunta. Conceptos de tratamiento. Acá lo que vamos a ver son los 4 conceptos básicos que necesitamos entender para poder empezar a pensar en cómo tratar nuestros efluentes, ya sea en un edificio que va a ser de otras dimensiones o en una casa. Son los mismos conceptos, lo que vamos a hacer es dimensionarlos de forma distinta. Los conceptos son decantación, flotación, digestión aeróbica y digestión anaeróbica. Bueno, un poquito ya estuvimos hablando de algunas de estas cosas, pero bueno, ahora vamos a entrar en mayor profundidad. Vamos a ver lo que es la separación por densidades, y esto incumbe a lo que es la decantación y la flotación. La separación por densidad la tienen que entender de esta manera. La densidad es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. Es muy técnica esa definición, pero todos sabemos que aquello que es más liviano flota y aquello que es más pesado se hunde. Ese es el concepto de flotación y decantación, y es lo que utilizamos para separar las cosas. Nosotros tenemos un líquido que sale todo de nuestra vivienda, de nuestro edificio, lo que sea, y nosotros lo que queremos hacer es separar las cosas, porque queremos al fin y al cabo poder separar poder tratar lo que es la materia orgánica, poder separar los sólidos que tenemos ahí adentro y poder flotar aquellos detergentes y otros componentes que flotan. Acá lo que vemos es los elementos de mayor densidad decantan, es decir, los más pesados se van para abajo, como una piedra en el agua, es eso. Los elementos de menor densidad, que serían el jabón, no podemos pensar en el aceite, todos vemos que cuando tenemos
un vaso de agua, le echamos una gota de aceite, cuando vamos a hacer los fideos y le metemos aceite, todos vemos cómo el aceite te queda ahí arriba. Eso es flotación. El aceite es menos denso, flota. Si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver algo contaminado con petróleo o con derivados del petróleo, naftas, etc., esos también flotan. Cuando se ven las manchas en el océano de petróleo, se ve que están por arriba, o sea, la típica imagen de que va un helicóptero cuando va el noticiero porque hay un derrame de un buque, lo vemos no porque está en el fondo, sino porque está arriba. En el fondo no tenés nada, eso se va expandiendo todo en los niveles superficiales. Entonces lo que nosotros queremos es utilizar esta técnica, esto que sabemos como conocimiento casi intuitivo, para poder separar las cosas. Es decir, que lo que es más pesado lo vamos a dejar abajo y lo que es más liviano lo vamos a dejar arriba. ¿Qué es la decantación? La decantación es una técnica que permite separar un sólido mezclado heterogéneamente con un líquido en el que es insoluble o bien dos líquidos inmiscibles. Esto quiere decir que nosotros tenemos una solución, es decir, particularmente nuestro líquido cloacal, la materia fecal se va disolviendo y forman todo un conjunto. Los papeles forman todo un conjunto y si nosotros le damos el tiempo suficiente, esto se va a ir separando. El tema es que con la agitación y de otras maneras, esto se mantiene en conjunto, lo mismo que los detergentes. Los detergentes, si nosotros batimos en el agua el detergente o el aceite, va a quedar todo junto. Si lo ponemos ahí a reposar toda la noche, lo que es más pesado va a ir cayendo, decantando, como el término justamente lo dice, decantar algo, es como dejarlo esperar para que salga algún producto distinto. Eso se produce naturalmente. Y la flotación es en realidad una forma de decantación. Se utiliza para separar un sólido con menos densidad que el líquido en el que está suspendido. Es decir, es la decantación inversa. El agua es menos densa es más densa que el aceite, entonces lo que hacemos es decantar el agua o flotar el aceite. Es exactamente el mismo principio. Acá les dejo un dibujito que podemos ver acá arriba, en el cual, esto es una probeta de experimento, en el cual si nosotros ponemos un embudo y hacemos por goteo que vaya hacia otro recipiente, vamos a ver que el aceite se va a ir acumulando arriba y la vamos a poder separar. Es algo que podemos hacer en nuestra casa. Necesitamos solo un embudo, un recipiente que nos permita regular el caudal que va cayendo y se va a separar y va a caer todo el líquido. Cuando ahí arriba vemos como que se haya caído todo el agua, podemos hacer piquiti, lo cerramos y ya separamos. Así que es así de simple generar estos sistemas. Ahora lo que vamos a ver es cómo lo hacemos en un sistema en el cual nosotros volcamos varios litros por día en nuestras viviendas. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. El siguiente sistema que les comenté es la digestión aeróbica. De esto ya estuvimos hablando un poquito. La digestión aeróbica es un proceso realizado por diversos grupos de microorganismos, principalmente bacterias y protozoos, que en presencia de oxígeno actúan sobre la materia orgánica disuelta, transformándola en productos finales inocuos y materia celular. Bueno, acá lo que decimos es que cuando un efluente presenta altas cargas de materia orgánica, los microorganismos aeróbicos descomponen dicha materia orgánica. Esto es un poco lo que veníamos hablando antes. Nosotros, para que las bacterias actúen, necesitamos oxígeno y materia orgánica y ahí las colonias empiezan a actuar. Lo que siempre le tenemos que dar es el tiempo y el oxígeno, porque las bacterias se reproducen solas. Le podemos agregar bacterias, pero el principio sería ese. Nosotros con esos dos componentes podemos generar instalaciones en el cual la materia orgánica se vaya degradando y que las bacterias consuman esta materia orgánica. Nosotros tenemos
un indicador que se llama DQO, que de nuevo nos estamos poniendo muy técnico para los objetivos del curso, pero es la demanda química de oxígeno, y el DBO, que es la demanda biológica de oxígeno. Nosotros lo ponemos a 5 días, lo que hacemos es medir, esa es una medida, hay legislación en todo el país respecto de los niveles permitidos de DQO y de DBO para las industrias sobre todo, porque por ejemplo nos podemos imaginar, me imagino en realidad que ustedes tienen muchos establecimientos frigoríficos, en el interior está, en la mayoría de las localidades siempre hay un frigorífico, y podemos ver de la cantidad de sangre y líquido rojo que sale de un frigorífico. ¿Cómo hacemos para medir esa materia orgánica? La medimos con el DQO y el DBO, es decir, informamos, metemos en una probeta, la ponemos 5 días a 21 grados de temperatura y eso nos da, primero medimos la cantidad de oxígeno que había al inicio y después medimos la cantidad de oxígeno que había al final. Eso, lo que nosotros medimos es esa diferencia que nos da cuánto oxígeno consumieron las bacterias. Y eso nos da una idea, cuenta de cuánta materia orgánica se volcó. Esto que les contaba es porque en los frigoríficos o en las alimenticias lo que nosotros vemos es que siempre hay altas cargas orgánicas porque se utiliza, bueno, esto de la sangre en los frigoríficos, en las alimenticias levaduras, los restos de la producción, harinas, y todo eso es materia orgánica. Y eso tiene que estar regulado. Los municipios lo regulan porque, como ustedes saben, Argentina es federal y cada uno tiene su normativa. Si bien hay una normativa nacional de mínima, la responsabilidad es de cada uno de los municipios y de las secretarías de ambiente de cada municipio de ir y controlar a estas industrias. Y eso se hace mediante la medida de DQO y DBO. Lo mismo pasa en los hogares. Nosotros tenemos que controlar esta materia orgánica y tomamos muestras de los efluentes para que esto no se produzca y no se vuelque. Entonces, el concepto que nos tenemos que quedar acá es que nosotros tenemos que generar instalaciones propicias para que las bacterias hagan su trabajo. Bueno, el otro tipo de bacterias que nos funcionan y nos sirven son las que funcionan en ausencia de oxígeno. ¿Cómo funciona esto? Bueno, son distintas las bacterias. Hay otras bacterias que, si nosotros ponemos materia orgánica en ausencia de oxígeno, es decir, en un recipiente cerrado o en un pozo en el cual no tenga contacto con la superficie, nosotros ahí vamos a ver que se empieza a generar proliferación de otro tipo de bacterias. Este tipo de bacterias producen lo que es una digestión anaeróbica, es decir, una descomposición de la materia orgánica en condiciones de ausencia de oxígeno. Es el proceso, la digestión anaeróbica es el proceso en el cual microorganismos descomponen materia orgánica en ausencia de oxígeno. Este proceso genera diversos gases, entre los cuales el dióxido de carbono y metano son los más abundantes, dependiendo del material degradado. En biodigestores se aprovecha esta liberación de gases para luego ser usados como combustibles. Bueno, y acá nos metemos en un temita más complejo, que les voy a ir contando de a poco. Y ahora vamos a ver las instalaciones directamente, pero acá lo que se produce son otras las bacterias. Entonces, las bacterias lo que hacen es, agarran la materia orgánica, la descomponen y generan dos gases, dióxido de carbono y metano. Ahora, en el momento en el cual estamos haciendo más hincapié como país en las energías renovables, se empieza a hablar más de lo que es el biogás. El biogás es justamente este derivado del metano. ¿Qué es lo que pasa con el metano? El metano es CH4,
algo similar a lo que, si bien es distinto, es un gas que tiene una capacidad calorífica y se puede utilizar para, como en la cocina de una casa, o un generador, como se genera, para generar energía, digamos, en una turbina, digamos. Ahora tenemos los planes Renovar, que no sé si entiendo que en los planes de gobierno que le dio Martin Evans hace un mes, en el plan Renovar, que son los planes de gobierno en el cual se invita a que empresas liciten para producir energías renovables. Las licitaciones son 3 tipos. Tenemos por un lado las licitaciones de parques solares, las licitaciones eólicas y las licitaciones de biogás. La licitación de biogás son dedicadas especialmente al aprovechamiento y revalorización de residuos. Es decir, nosotros tenemos un frigorífico, por ejemplo, el cual vuelca toda esa sangre, que tenemos 2 opciones para tratarla fuertemente. Una es inyectar muchísimo oxígeno, entonces las bacterias que les contaba hacen su trabajo y la degradan y llegamos a los niveles de DBO y DQO de los cuales hablábamos antes, o le sacamos completamente el oxígeno y ahí empiezan a jugar estas bacterias. Cuando nosotros le sacamos el oxígeno, estamos generando metano. Con ese metano lo que hacemos es utilizarlo para generar calor, quemándolo, o generamos calor para mover una turbina. Esa turbina es una energía renovable. Esa turbina genera electricidad, como en una turbina de ciclo combinado, como en una turbina de diésel o una turbina a nafta, digamos. Funciona por el mismo principio. Y eso se inyecta a la red como una energía renovable y se vende a través del programa Renovar. Eso se puede hacer en un frigorífico, se puede hacer en una planta de jugos, en una cervecería, donde tengamos materia orgánica se puede pensar en hacer algo así. A nivel domiciliario también se puede pensar hacer algo así. Hay sistemas, distintos sistemas que nosotros podemos, cuando tenemos un edificio que genera muchísimo efluente, podemos pensar en generar una instalación anaeróbica donde generemos biogás. Este biogás se genera en las condiciones que vamos a ver ahora y lo podemos utilizar no para inyectar a la red porque es más complejo, pero sí lo podríamos utilizar. Los invito a que investiguen sobre la localidad de Cerrito en la provincia de Santa Fe. Cerrito es un ejemplo a nivel país porque tiene un montón de instalaciones de biogás. En la escuelita del pueblo, todo lo que comen los chicos se tira en un biodigestor. Ese biodigestor genera metano, biogás, y ese biogás se utiliza para la cocina. Los chicos a la hora de la merienda se calientan la chocolatada o la leche o el mate, lo calientan con esa instalación. Tenés razón, es en Entre Ríos. También ellos lo que hacen es llevan todo el líquido cloacal, lo acumulan. Yo tuve la oportunidad de ir, por suerte, cuando estaba en plena construcción. Tienen una unidad subterránea enorme, impermeabilizada, y es increíble. Bajabas las escaleritas, yo me acuerdo que bajaba las escaleritas y era una instalación enorme, era como entrar en un anfiteatro enorme que iba a acumular los residuos cloacales de toda esta ciudad, y ahí eso lo iban a transformar en biogás, y ese biogás lo utilizaban para alimentar distintas instalaciones, para generar electricidad. No es un sistema tan complejo. Ahora lo vamos a ver específicamente, todavía venimos de bien de tiempo, pero es interesante hablar de todas estas cosas.
quiero hacer dos salvedades respecto de esto. Nosotros cuando hablamos de todas estas tecnologías llamadas nuevas tecnologías y que nosotros estamos reviendo en este curso y estamos empezando a repensar, tenemos que pensar que el biogás lo utilizaban en China hace más de 3.000 años. Es decir, no es nada nuevo. El petróleo nos corrió del eje. El petróleo nos pervirtió de alguna manera. Cuando no existía el petróleo, había que generar otras alternativas. Y, digamos, los chinos hacían un agujero enorme en el piso, le ponían una lona impermeabilizada arriba y succionaban ese gas, y ese gas lo utilizaban para calentar, lo utilizaban para un montón de cuestiones. O sea, luego, nada, el petróleo barato, el acceso casi universal al petróleo hizo que pensemos que podíamos obviar todo esto, pero no fue así, y ahora estamos viendo las consecuencias que estaba viviendo el planeta debido a esto. Y la otra salvedad que quiero hacer es que cuando hablamos de digestión anaeróbica hablamos de metano. Esto genera, de acuerdo a ciertas condiciones, problemáticas. Nosotros sabemos que el cambio climático se genera por la emisión de dióxido de carbono, se habla normalmente, que nosotros quemamos el petróleo y tira CO2, quemamos el gas y tira CO2, generamos energía, tira CO2. El metano, si no lo quemamos, genera 21 veces más el efecto que produce el cambio climático que el CO2, que el dióxido de carbono. O sea, es altamente contaminante. Ahora vamos a ver las instalaciones en las cuales tenemos que hacer ciertas salvedades, en las cuales hay que tener en cuenta que si nosotros generamos un sistema anaeróbico, degradamos materia orgánica en ausencia de oxígeno, esto va a generar metano. Y el metano impacta directamente en el cambio climático. Para que vean de lo que estoy hablando, todos habrán visto fábricas o instalaciones. Cuando tenemos la imagen de una fábrica que vemos que están venteando algo y arriba lo queman, o sea, se ve el típico penacho, es decir, la típica chimenea, y decís, ¿por qué sale fuego de ahí arriba? Es porque están tirando metano y lo queman, porque cuando nosotros tenemos el metano, que es CH4, lo quemamos, se transforma en dióxido, es decir, estamos reduciendo 21 veces el impacto en el cambio climático. Eso es lo que se hace cuando se quema gas en una chimenea. Estamos transformando el CH4 en CO2, es muy técnico, lo importante es que pasamos de metano, que genera 21 veces más el impacto en el medio ambiente. Bueno, y ya vamos a pasar ahora a las instalaciones, que son lo que a ustedes más les interesa y lo que tienen que incorporar como concepto, que acá vamos a ver cómo todo esto que estuvimos viendo hasta ahora, cómo lo aplicamos para instalaciones. Ahora hago un corte para ver si quieren hacer algunas preguntas, porque lo que vamos a ver ahora está todo relacionado con lo que estuvimos viendo. Entonces, el funcionamiento de las instalaciones se basa en los 4 principios que vimos anteriormente, así que los invito a que hagan consultas o que hagan comentarios. Estamos bien de tiempo, así que si quieren acotar algo, digamos, esto es virtual porque estamos todos lejos, pero nada, toda clase es construir colectivamente conocimiento, así que los invito a hacer comentarios o preguntas. Bueno, acá Ángeles nos pregunta si la infiltración de un pozo negro que se desborda o de una cámara séptica rota que se infiltra por la tierra a una producción vecina hortícola la contamina. Sí, claro, sí. Sin duda. Como decíamos, en los residuos cloacales hay un montón de patógenos. Esos patógenos, si vos tenés una producción cercana y ese líquido termina
en esa producción, la va a contaminar de patógenos. O sea que no es algo, no es un chiste estar contaminado de patógenos. Claramente la contamina. Para que te des una idea, la normativa dice que los efluentes... ¿Por qué? Los cloacales, lo que es la materia fecal, etcétera, así como todos sabemos que el abono tiene contenidos que son nutrientes, o sea, nosotros utilizamos el abono de animales para generar abonos naturales y otras cosas. Una cosa es de los animales y otra cosa es de las personas. La normativa dice que para poder utilizar un efluente cloacal como abono, hay que hacerle un pretratamiento asegurándote de que matás todos los patógenos. Así que, nada, no solo es ilegal, le produce a la producción un problema sanitario, es decir, si el SENASA viera que eso está sucediendo, muy posiblemente clausuraría la producción agrícola y en realidad no es responsabilidad del productor, es responsabilidad del vecino que está haciendo esta sangría o que está desbordándose, tendría que regular su caudal. Eso es peligroso. Sí, los patógenos pueden pasar a las plantas, exactamente. Pueden pasar a los alimentos. Se reproducen, migran, son bacterias y virus. Pueden pasar a los alimentos. Mientras no sea de consumo humano, si es una producción que no es alimenticia, no hay problema. Si estamos hablando de una producción hortícola o frutícola, es un problema y hay que resolverlo porque se puede generar un problema grande. Estos patógenos se los va a comer alguien básicamente y es algo que no queremos de ninguna manera. Es como te decía, si el SENASA hiciera una inspección, podría clausurar ese establecimiento porque no están dadas las condiciones. De nuevo, por ahí no hay un problema grande en términos de que no es su... O sea, no van a atacarlo al productor, pero lo van a clausurar hasta que solucione el tema del vecino que está realizando esto. Sí, es a través de la tierra, sí, es lo mismo, o sea, no está permitido y es algo que puede generar problemas. Vamos a ingresar en la sección de las instalaciones que ustedes tienen que conocer y que son la base para poder dimensionar, pensar y ver cómo generamos instalaciones más sustentables y que no contaminen. Lo primero que vamos a ver es, tal como se refirió antes Ángeles, es una cámara séptica, que es un compartimiento hermético que funciona siempre lleno por rebalse. A medida que entra agua residual desde la casa, una cantidad igual sale por el otro extremo. El agua residual que entra en la cámara lleva sólidos pesados que se depositan en el fondo formando una capa de lodo y sólidos livianos que flotan generando una costra en la superficie del agua. Entre una y otra capa queda una fase líquida. Si la cámara está bien diseñada, construida y mantenida, el lodo y la costra quedan retenidos y no salen con el efluente y en la cámara se retiene hasta el 80% de los sólidos que arrastra el agua residual, los que serán digeridos por las bacterias que ahí se desarrollan. Bueno, acá lo voy a someter a las preguntas. Entramos en una sección de preguntas. A ver, ¿me pueden describir qué principios ven con el diagrama que tenemos ahí de los que describimos antes? Les recuerdo, antes teníamos flotación, decantación, digestión anaeróbica y digestión aeróbica. Acá les pido a ver si alguien me puede decir cuáles de esos principios están comprendidos en decantación. Nos dice Germán que es correcto. Acá tenemos a Silvana que nos dice
Menos digestión aeróbica, aeróbica, todos los demás. ¿Alguien más? O sea, Silvana se refiere anaeróbica, aeróbica, digo, anaeróbica, decantación y flotación. ¿Alguna otra opción? Bueno, decantación es correcta. Y acá, Silvana, la verdad que es un poco engañoso, porque uno ve la instalación y dice, acá, ¿dónde tengo aire? Sí, parece que no hay aire, pero el agua viene con aire. El agua tiene en sí aire, digamos. Nosotros para generar la digestión anaeróbica lo que tenemos es que generar que el líquido que estamos tratando tenga unos niveles muy bajos de concentración de oxígeno, porque si no, las bacterias anaeróbicas no se desarrollan. Lo que tenemos acá es, si querés podemos pasar a la siguiente filmina. Lo que vemos acá es como el agua ya entra y viene cargada de oxígeno. Viene cargada de oxígeno, ¿por qué? Porque nosotros tiramos el botón de nuestro inodoro, ese agua se revolvió en nuestro inodoro, eso lo incorporó y lo cargó de oxígeno porque intercambió con, igual ya venía con la cañería con niveles de oxígeno, y entonces cuando entra en la cámara séptica ya viene con niveles altos de oxígeno y eso inhibe la presencia y la existencia de bacterias anaeróbicas. Lo que vamos a tener acá es que en las superficies se genera flotación de los menos densos, es decir, en la parte superior de la instalación vamos a estar acumulando detergentes, aceites y otros flotables menos densos, y en la parte inferior se va a ir acumulando la materia orgánica, sobre todo, y sólidos duros que podamos encontrar, y eso va a ir depositándose en la parte de abajo, y ahí es donde las bacterias van a estar actuando. De nuevo, ahí en las cámaras sépticas tenemos una capa de aire también, que eso intercambia aire con el líquido que va circulando, pero esa circulación que se da nos asegura la constante provisión de oxígeno y materia orgánica que hace que las bacterias se reproduzcan y los microorganismos disuelvan la parte inferior de la cámara. Lo que se ve acá es que tenemos esta forma de los caños, es importantísima porque, como ven, el líquido ingresa, sigue, se decanta, la otra parte se flota y el caño de salida a la derecha, lo que se produce es que no chupa de arriba, no chupa por desborde, sino por acumulación. Entonces cuando llega al mismo nivel, no chupa lo que está flotado, chupa lo que está claro en el medio. Eso es importantísimo, esa es la clave de la instalación. No es una instalación muy compleja, dependiendo de la cantidad de gente se dimensiona de distintas maneras, pero esta es acá como decía en la filmina anterior, con esta instalación ya estamos barriendo el 80% de la materia orgánica. Acá, como decimos, el sedimento de la cámara séptica debe ser retirado por medio de tanques atmosféricos cada 1 o 2 años. Es decir, cada tanto hay que hacerle mantenimiento, si no se saturan, etc. Esta instalación funciona mucho mejor desde que tenemos detergentes orgánicos. ¿Por qué? Porque en la parte superior, donde estamos, y jabones orgánicos, recuerden que antes eso no era una ley y los detergentes podían ser no orgánicos, y esta instalación hubiéramos tenido problemas. Digamos, la parte de arriba de esta instalación
acumula los detergentes que son orgánicos. Entonces las bacterias se encargan de degradarlos también. Así que ahí tenemos todo un sistema que nos está purificando de una gran parte de lo que tenemos. Acá ven como un detalle de la costra, que los microorganismos actúan y degradan los sólidos orgánicos. En el líquido después vemos como hay particulado, que una parte de eso, un 20% aproximado, va a salir. Y después en la parte de abajo tenemos los lodos, donde también las bacterias van a hacer su trabajo. Pasamos a la siguiente. Filmina. ¿Y qué vemos acá? Esto es algo que se está usando cada vez más. Luego de la cámara séptica tenemos distintas opciones para hacer. Una opción muy útil en donde tenemos suficientemente espacio, en una casa en la cual tiene terreno, por ejemplo, lo que podemos hacer es un lecho nitrificante. Suena muy difícil, pero es muy fácil. ¿Qué es un lecho nitrificante? Un lecho nitrificante es un caño de PVC enterrado, o varios caños de PVC enterrados, con una cama de piedras, que es lo que vemos abajo. Arriba, acá se está viendo, a ver, estoy viendo acá estamos viendo en la parte superior de lo que ven el caño. O sea, primero tenemos una capa de tierra, las plantas, y por abajo va el caño. Acá vemos las piedras y abajo de nuevo el terreno. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros vamos a poner un caño de PVC largo, de acuerdo al caudal. Después se les puede mandar material en donde tengan elementos como para dimensionar estas cuestiones. Los vamos a agujerear. Esos agujeros va a hacer que por goteo en distintos puntos, entonces lo que evitamos es que haya una concentración grande. Entonces yo puedo hacer un lecho nitrificante tan largo como pueda. Entonces lo que estoy haciendo es, en vez de concentrar muchos puntos, como es un pozo absorbente, o sea, es común hacer una cámara séptica seguida de un pozo absorbente. Pero si vos tenés espacio para hacer un pozo absorbente, seguramente tengas espacio para hacer una cámara un lecho nitrificante. El lecho nitrificante lo que hace es desparramar y disolver en toda una superficie esos contaminantes. Y esos contaminantes, en vez de estar en un punto, al estar disueltos, la naturaleza va a hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué contaminamos? Porque un animal va y hace sus necesidades en cualquier lado. El tema es cuando nosotros nos concentramos en millones de personas y los volcamos en un solo punto. Ahí la naturaleza no tiene la capacidad para hacer su trabajo y reinsertar en el círculo virtuoso natural en el cual se produce una degradación, se producen nutrientes, esos nutrientes son aprovechados por el sistema biológico y de nuevo eso produce desechos. Cuando nosotros hacemos un lecho nitrificante, vamos a poder ir dejando en distintos puntos el efluente. Entonces la naturaleza va a poder ir degradando esas pequeñas concentraciones del efluente cloacal ya tratado por la cámara séptica, ¿no es cierto? No es que el lecho nitrificante les va a funcionar por sí solos. Entonces ahí lo que vemos es que cuando sale la grava o las piedras que estamos poniendo van a estar cargadas de microorganismos que se han ido a alojar ahí porque tienen espacio y oxígeno para actuar y tienen una gran materia orgánica. Entonces se producen colonias de microorganismos que van a empezar a tratar en la parte de las piedras y después cuando llega a la tierra ya va a llegar bastante tratado, bastante degradado por esos microorganismos y la tierra va a hacer sola su trabajo. Ahí como vamos a ver en la próxima filmina. Acá tenemos un perfil que es más claro, tenemos el lomo de tierra, el terreno natural y abajo tenemos el tubo del PVC con una cama de grava o piedra y 40 centímetros de piedras hasta que llega a la tierra. Podemos pasar a la siguiente.
Y acá lo que vemos es eso. En cada uno de los puntos se va a ir por goteo liberando el efluente cloacal, las piedras van a hacer su trabajo, después va a hacer el trabajo la tierra, los microorganismos que ahí habitan, que acá lo van a poder ver más claramente en la presentación, y después cuando llegue a la napa freática va a estar completamente depurado. Pasamos al siguiente. Bueno, acá vemos el conjunto. Acá tenemos un conjunto bastante lindo y en el siguiente también. A la izquierda tenemos la vivienda y acá ven las distancias recomendables. Tenemos una cámara séptica primero y después vemos que eso se va a un lecho nitrificante, que acá no vemos un solo caño, acá vemos 3. Entonces el caudal se va a dividir en 3 y en toda esa superficie va a estar actuando como purificadora. Y ya lo tenemos abajo, así que tampoco va a tener contacto, ningún tipo de contacto con la gente o con lo que está arriba, porque ya tenemos una capa de tierra interesante. También ven que hay pozos de agua potable privado. Después tenemos la línea de agua, la línea municipal. Acá son recomendaciones. También tenemos la caída del terreno. Entonces eso es importante porque el lecho nitrificante tiene que ir hacia la caída del terreno. Y lo que vemos es que te dice que desde la cámara séptica se recomiendan 15 metros. Si está bien hecha la cámara séptica, podrías estar a menos porque está impermeabilizada. Después, del terreno de infiltración se recomiendan 30 metros como mínimos. Así podemos tomar ese agua de la napa freática y sigue estando consumible. Y acá tenemos un perfil de lo mismo. No, perdón. Acá entramos en otro sistema que acá vemos la diferencia, en el cual es un sistema muy similar, pero tenemos un biodigestor anaeróbico. Bueno, esto vamos a ver cómo funciona. Esto no es algo que se pueda construir en una casa, pero sí hay prestadores privados que te lo venden todo listo. Esta instalación consta de una cámara séptica o inspección anterior al biodigestor. Después tenemos un biodigestor y vamos a tener de nuevo un campo de infiltración. Volvé un segundo al anterior. Lo más común, antes de pasar y de entrar de lleno en el biodigestor domiciliario, es que el terreno de infiltración que vemos acá, que es el lecho nitrificante del cual estuvimos hablando todo este tiempo, sea reemplazado por un pozo absorbente. El pozo absorbente, teniendo una cámara séptica, puede funcionar, pero funciona normalmente mal. Es lo que Ángeles decía antes, se desborda, lo que vinimos hablando desde el principio. Hay un sistemas mucho más básicos en el sentido de que son más simples. Incluso es más simple hacer un lecho nitrificante en términos de mantenimiento, de que la realidad es que lo puede hacer uno. No necesitas irte a muchísima profundidad como si en un pozo ciego o en una cámara, en un pozo ciego, así que, o un pozo de absorción, me refería a ese otro nombre. En este caso lo que vemos es el terreno de infiltración y no el pozo ciego, que sería lo que naturalmente iría en la mayoría de las instalaciones en vez de un lecho nitrificante. Y ahora sí pasamos a lo que es un biodigestor anaeróbico en un contexto domiciliario o puede ser usado también en un edificio. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Pasemos a la siguiente. Bueno, no sé si llegan a ver bien las imágenes. Yo no las veo del todo bien, pero entiendo que ustedes sí. Esto funciona de la siguiente manera. El agua entra por el tubo hasta la parte inferior del tanque. Es decir, entra por arriba y va hacia abajo, donde se concentra el lodo orgánico que produce la principal digestión anaeróbica. Acá lo que tenemos es agua
directamente aislada, en este caso sí, completamente aislada y con otros niveles, ya habiendo pasado por la cámara séptica, que eso ya le sacó el oxígeno que teníamos antes, y entonces entra a la parte inferior. Y tenemos mayor tiempo de residencia que en la cámara séptica. La cámara séptica decanta, pero hay un fluir bastante constante. Lo que hablamos antes del rebalse, que vuelvo un poquito, toda instalación está dimensionada para que el volumen que entra es el volumen que sale. Nosotros tenemos un volumen, cuando entra 1 litro, tiene que necesariamente salir 1 litro, porque si no, se rebalsa. Así es todo dimensionamiento hidráulico. Entonces, hay un tiempo de residencia que se llama, que es el tiempo que pasa el agua en ese lugar. Es decir, una partícula de líquido, una molécula de H2O entra y otra partícula está saliendo. En el medio esa partícula hizo todo un viaje. Hizo todo un viaje que de acuerdo al volumen que yo estoy trabajando, es decir, si yo tengo una instalación de 10 litros y vuelco 10 litros, esos 10 litros, digo en un día, esos 10 litros a lo largo del día van a pasar un día en la instalación y van a ir saliendo al final del día. En un biodigestor, el biodigestor ya es más grande que una cámara séptica, es bastante más grande. Tenemos de distintos tamaños, pero es como un tanque de agua casi. Entonces, el tiempo que va a pasar ahí adentro es muchísimo mayor. Entonces, el agua entra por el tubo, va hacia la parte inferior, ahí se concentra el lodo orgánico que produce la principal digestión anaeróbica. Luego el líquido, entonces ahí ese es el código Rotoplast, me dice Ángeles, sí, estas imágenes que ves acá son robadas de Rotoplast, porque es el único que provee así a nivel masivo y que funciona, y la verdad que funciona muy bien. Tenemos hay de distintos tamaños y para distintas instalaciones, funcionan en paralelo, es decir, vos podés generar una serie de viviendas que vayan a uno solo y la otra serie va a otro y después podés poner uno más. O sea, son muy, muy escalables. O sea, se utilizan muchísimo en barrios privados, en countries, en barrios en donde no hay acceso a cloaca, y se están empezando a utilizar cada vez más porque funcionan muy bien. Lo que se ve ahí en el medio son bacterias. Las bacterias fijadas en la esfera Biolam se encarga de completar el tratamiento y filtrado de fluentes. Ellos ya te lo venden con cuando te lo van a instalar, cuando te lo venden con una colonia bacteriana ya lista para actuar. Entonces vos lo empezás a funcionar, las bacterias se activan y empiezan a hacer este trabajo. Es decir, van abajo, ahí tenés los lodos tienen bacterias y después pasan por un filtro bacteriano que termina de hacer todo ese trabajo. Dice que saldrán por el tubo hacia el pozo absorbente, campo de infiltración o humedales artificiales. Ahora vamos a ver un poco de esto, que es un poco lo que contaba antes. Las grasas suben a la superficie entre el filtro y el tanque, donde las bacterias las descomponen transformándolas en gas, líquido o lodo espeso que desciende al fondo. La materia orgánica que escapa es consumida por las bacterias fijadas en los aros de PET del filtro y una vez tratada sale por el tubo. Es decir, pasa por todo este sistema de filtros, bacterias y tubos, y tiene además un sistema de depuración en donde de vez en cuando se produce un efecto sifón natural, en donde uno abre la canilla y tiene un receptáculo donde pone un balde y ahí saca todo el lodo que hay excesivo. Bueno, en ese sentido, después de esto genera también, como habíamos dicho, gas metano. Eso se puede acumular,
eso sí que no te lo venden. Esta es la problemática de la que yo había hablado antes. Uno lo podría acomodar, hay sistemas de acumulación que son muy simples, las instalaciones no te las venden para acumular. También en una instalación domiciliaria, el metano que uno genera es ínfimo. Cuando yo hablaba de problemáticas es cuando uno empieza a hablar de edificios muy grandes en los cuales esto está, se puede diseñar. Hay Rotoplas de hecho vende instalaciones para varios edificios en conjunto y que funcionan en paralelo. Ahí ya estamos hablando de un problema que sería mejor empezar a pensar qué hacemos con eso, con toda esa materia, con todo ese metano, porque se podría reutilizar, inclusive simplemente acumular y quemarlo, por ejemplo. No es difícil, habría que generar simplemente un tanque acumulador de gas. Acá hablaba de humedales u otras cuestiones. En vez de un campo de infiltración, cuando nosotros estamos o incluso después del campo de infiltración, después de que tenemos un buen tratamiento de un biodigestor, nosotros podríamos pensarlo o que se vaya al campo de infiltración o pensar en un humedal. Estos serían plantas, no como hablábamos antes con Ángeles, de que funcione como una huerta. No, una huerta para alimentación no, porque tienen los patógenos. Pero si nosotros tenemos un sector donde queremos hacer plantas flotantes o que funcionen las típicas, los típicos bambú que están en agua o algo de eso, cañas, podríamos generar bueno, eso es, ahora ahí Ángeles nos dice plantas fitodepuradoras. Bueno, eso es el ideal, ahí ya está yendo a un nivel superior que está buenísimo. Hay plantas que depuran exactamente, como dice Ángeles, tienen propiedades depuradoras, hay que seleccionarlas específicamente y esas ya nos harían el trabajo de por sí. Digamos, después de ya salir del biodigestor, dirigimos todo esto que, como dijimos, la materia orgánica está cargada de nutrientes, es decir, nitrógeno, potasio, fósforo, y bueno, entonces en ese caso podemos alimentar plantas que terminan absorbiendo todos esos nutrientes, terminan de absorber los patógenos y tenemos una depuración total. Y salimos con un líquido que puede ser vertido en un río sin ningún tipo de problemática. Gracias, Ángeles, por la aclaración. Podríamos generar cualquiera de este tipo de sistemas. Y si lo piensan, no es muy complejo, es poner plantas en agua. Es tan simple como eso. Así que tenemos un montón de alternativas como para no generar contaminación, ahorrarnos problemas, ahorrar dinero, porque la cámara séptica, el pozo absorbente, el pozo ciego se impermeabiliza y el camión cisterna que viene a chupar eso te cobra un montón de dinero. Así que todo esto en términos de mantenimiento es mucho más barato. Ahora les voy a contar un poco, vamos a saltar un poco de escala, porque hasta ahora venimos hablando de edificios o medianos o de viviendas, y ahora pasamos a la siguiente filmina para que entiendan, la siguiente, perdón, cómo funciona o cuáles son los pasos de una planta de biogás y de una planta de tratamiento de caudales de ciudades, digamos. O esto es para un frigorífico como veníamos hablando antes. Por ejemplo, si tuviéramos un pueblo o una ciudad en el cual toda la cloaca de la ciudad se dirige a un mismo punto, que es esta planta de biogás. Lo primero que tendríamos que hacer es ecualizar todo eso, es decir, comprobar que todos los efluentes que me están llegando, ya tendría que hacer un ecualizador. Ecualización se llama a homogeneizar, es decir, tener a todos los distintos caudales que estoy recibiendo
homogéneos antes de ponerlo en un sistema en el que dependo de las bacterias y después comprobar que no tengamos caudales con cuestiones que me maten las bacterias. Por ejemplo, imagínense si a alguien se le ocurrió tirar un poco de veneno de rata que podría haber utilizado en mi caudal. Bueno, cuando me llegue ahí al biodigestor, me va a arruinar todo. El tiempo es muy importante, digamos, en un biodigestor va, digamos, dependiendo de si es de alto rendimiento o de bajo rendimiento, un biodigestor estandarizado tiene un tiempo de retención, es decir, que pasa casi entre 30 y 60 días dependiendo del clima de la región. En el sur va a tener que pasar 60 días, en el norte va a tener que pasar 30. Es decir, imagínense todo el líquido que yo voy a tener que acumular durante 30 días de una ciudad. Cerrito hace esto, María Liz Cerrito, en la ciudad de Cerrito que antes me corregían, que es en Entre Ríos y no en Santa Fe. Ellos hacen exactamente esto. Si ustedes quieren tener algún curso de este tema y les interesa ir a ver las instalaciones, les recomiendo la Fundación Proteger. Es una fundación que sobre todo está en Santa Fe y Entre Ríos, y ellos asesoraron a la ciudad de Cerrito. Si no, lo pueden ver en la página, pero en la página de Cerrito, de la Municipalidad de Cerrito, pueden ver todo este desarrollo que hicieron ellos. Es una ciudad pequeña, hicieron la verdad que es para sacarse el sombrero lo que hicieron, porque generaron todo un sistema de biogás muy bien desarrollado, comprometiendo a toda la ciudad. Y primero empezaron eso, ¿cómo llegaron ahí? Poniéndolo en la escuela, primero un sistema de biogás, que los chicos entiendan de que ellos acumulando los orgánicos podían generar biogás, y ya ahí comprometieron a toda la ciudad, porque nosotros todos sabemos que cuando comprometes a los chicos comprometen a los padres, es así. Así que a separar los orgánicos, a utilizarlos para biogás, y después que hicieron, que vieron que funcionaba esa instalación en la escuela, escalaron, dijeron, bueno, vamos por más, y comprometieron a toda la ciudad y generaron una instalación de biogás que captaba todos los cloacales y y además todos los residuos orgánicos de la ciudad. Y acá es esto lo que les venía diciendo antes. Primero tengo que ver que todo mi efluente ecualizarlo, mezclarlo todo y entender que no estoy metiendo nada. También el comportamiento de la ciudad tiene que cambiar, ¿no? Estas cosas no se hacen sin el compromiso de la gente y de los pobladores. No hay tecnologías comunitarias sin tecnologías apropiadas. Eso me imagino que han estado hablando y que como ustedes son parte de municipios, tienen estos conceptos en los cuales si la sociedad no se compromete, nada funciona. O sea, no existen soluciones mágicas en las que nadie tenga que hacer nada y que nadie se encargue de nada. Para hablar un poco de este concepto, en el proyecto que yo coordino, que es que estamos construyendo viviendas con eficiencia energética, son viviendas sociales en distintas provincias, que lo financia el Fondo del Medio Ambiente Mundial. Nosotros vamos a capacitar a las personas, pero hemos visto, y hay estudios que se realizaron en otros lugares, en los cuales las viviendas con todas las medidas de eficiencia energética, con energías renovables, etcétera, en lugares de México consumieron más que una vivienda normal. ¿Por qué? Porque si no hay un cambio de comportamiento, la tecnología no funciona. Si la gente no se compromete, la tecnología no funciona. Hay un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que es increíble, que cómo se ve el factor de la capacitación. Es más importante gente capacitada que cualquier otra cosa. La gente con conciencia y capacitada puede mucho más que cualquier otra tecnología, ¿no es cierto? Bueno, y volviendo acá, tenemos el ecualizador, que ahí mezclamos todo y ahí ya va el biodigestor. En el biodigestor entran a jugar las bacterias,
en el cual degradan la materia orgánica, generan metano, y acá tenemos después una planta purificadora con un generador eléctrico y un sedimentador. ¿Esto qué quiere decir? La planta, ahí el metano generado, el biogás generado, va a la planta purificadora de biogás, la purifica y después lo metemos en un generador y lo inyectamos a la red. Eso es espectacular. Nosotros de algo completamente contaminante estamos generando un recurso muy valioso. Después tenemos un sedimentador. Acá antes hablamos de los problemas de los patógenos. Nosotros tenemos un sedimentador en donde terminamos de sacar los barros y después tenemos un líquido rico en nutrientes. Esto sí, así tal cual no se hizo todavía en el país, pero hay experiencias en otros países en el cual el líquido está altamente cargado en nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprovecharlo. Podríamos aprovecharlo para producciones no alimenticias, pero si nosotros hacemos una pasteurización, que no es algo muy complejo, es generar, incluso con el biogás que nosotros generamos, podríamos generar las condiciones, si nosotros elevamos a más de 70 grados dicho líquido, matamos todos los patógenos. La mayoría de los patógenos se mueren y eso lo podemos utilizar. Después lo ponemos en un camión cisterna, el camión cisterna va por mi campo, me riega toda la superficie y tengo, con todo este sistemita, tengo energía. O sea, primero, biogás. El biogás me alimenta la pasteurización, me sobra biogás. Con ese biogás genero electricidad, la inyecto a la red y con el líquido que me sobró genera un fertilizante. Así que hay muchísimas alternativas que, digamos, tienen complejidad técnica, obviamente, hacer un biogás, pero en la lógica de la economía circular y todo esto, no parece una locura. No es una locura hacer algo así. Digamos, no estamos hablando de hacer un reactor nuclear tampoco. Pasamos a la siguiente. Bueno, y esto no voy a entrar mucho en esto. Es el esquema de una planta de tratamiento para que vean la diferencia de la complejidad. Esto es una planta de tratamiento convencional, una planta de tratamiento de barros activados, en el cual tenemos es de mucha mayor complejidad para hacerla bien, es incluso presupuestariamente más o menos anda en los mismos órdenes que una planta de biogás. Entonces ahí tengo un pretratamiento, una ecualización, que es lo que el pretratamiento es sacar los sólidos gruesos. Es conocido el caso de que acá en la planta de tratamiento del oeste, cuando la fueron a limpiar, encontraron un cuerpo de una persona. Eso quedaría en un pretratamiento. Encontrás de todo en una planta de tratamiento, las cosas que la gente tira o en los cloacales grandes, porque acá no estamos hablando de un cloacal pequeño, estamos hablando de un colector cloacal de una ciudad como La Matanza, que nada, tiene el caudal de un río, entra ahí, puedes navegar en un bote arriba de eso. Después tenemos un ecualizador, que es lo que le comenté antes, donde se fijan todos los parámetros, se regulan. Tenemos un tamiz y un desarenador. Esto es un tamiz, un desarenador, es un filtro más pequeño y un desarenador es una decantación donde se separa la arena. Después tenemos un separador de grasas y aceites, que es un flotador, como el que teníamos antes, como lo que vimos antes, pero bueno, esto hablamos de otra magnitud. Acá no haces todo un proceso junto, lo que haces es cómo sería un separador de grasas y aceites, sería algo así como la cámara séptica, pero que todo el efluente se chupe de abajo. Es decir, en vez de tener una doble separación, lo que haces es el caño de entrada entra en el medio y el caño de salida va directamente por abajo. Entonces todo lo que flota, flota y el resto se va por abajo, digamos. Después tenemos un tratamiento de barros activados, que acá ya entramos en
en piletas enormes, donde tenemos inyección fuerte de oxígeno, intercambio con los barros activados, y después un sedimentador secundario que donde pasan los barros, acá tenemos toda la masa bacteriana actuando durante un montón de tiempo y tratando todo. Después tenemos un digestor aeróbico de lodos, donde también inyectamos, ahí ya reducimos, esto es, no sé si habrán visto alguna vez, pero acá se hace con bombas flotantes, sumergibles, en donde le ponemos la bomba de 10 HPs y inyecta oxígeno fuertemente y eso activa las bacterias que degradan todo. Después hacemos un tratamiento secundario, que ya es un tratamiento más complejo, que no se excede a este curso. Se hace una desinfección con cloro, ahí matamos de nuevo los patógenos y otras cosas. Y después tenemos el efluente líquido y los barros que sobran, que se disponen. Esto es para que tengan un pantallazo. La idea de esto es que entiendan la complejidad de hacer una planta de tratamiento, de todos estos pasos que requieren de infraestructura, requieren de personal capacitado que los diseñe, de mantenimiento. Y esto va en el sentido de que nosotros una gran parte de todo esto nos lo ahorraríamos si cada una de las viviendas tuviera un sistema de depuración y fuera consciente. Entonces, el líquido que ya sale de cada una de las viviendas ya viene tratado. Incluso se puede generar normativa, es decir, se puede generar normativa en el sentido de que nosotros tenemos una planta de tratamiento, como me decían en Villa General Belgrano, que está saturada. Bueno, hay que ver cómo y cuándo y cómo se generan incentivos. Es decir, un municipio tiene dos posibilidades: o hacer una inversión multimillonaria y agrandar la planta de tratamiento, o ver cómo incentiva a los ciudadanos a que tengan sus pretratamientos para que alivianen la carga de esa planta de tratamiento. Es decir, no sé, se me ocurre ahora incentivos como reducción impositiva para aquel que hace un pretratamiento con una biodigestión y una cámara séptica o una biodigestión, y recién ahí inyecte al cloacal. Se podría hacer, digo, sistema de incentivos, incluso se podría hacer regulación, eso depende de cada municipio, ¿no es cierto? Pero no todo es, no es responsabilidad completamente del Estado y es responsabilidad de los ciudadanos, o incentivos. Hay muchas maneras en las cuales podemos generar otros sistemas de modelos, incluso en comunidades pequeñas. La verdad es que en comunidades pequeñas que no tienen la capacidad de generar una planta de tratamiento, podemos generar todos estos sistemas por regulación, porque nada, una ciudad de 1000 habitantes no tiene plata para hacer una planta de tratamiento e infraestructura. Vamos a la siguiente filmina. Bueno, y acá les dejo una comparativa de sistema de tratamiento, en el cual vemos fosa séptica con pozo negro. Tenemos niveles de inversión 9, calidad del efluente 3, no llegó. Estabilidad del proceso 8, sí, es un proceso muy estable. Consumo energético 10. Olores 5. Bueno, y así se van listando. Requerimiento de mantenimiento 8. Y la calificación es insuficiente en calidad del efluente. Después vemos una fosa séptica mejor, pero, o sea, es una clase B, una fosa séptica, pero de nuevo con pozo negro. Esto quiere decir una fosa séptica más grande, nada más, no es clase B, quiere decir que tiene más tiempo de retención, puede tratar más cantidad de líquidos. Y ahí tenemos mayor inversión, calidad del efluente, estabilidad del proceso. Perdón, la mejor es la A más, esta es la B. La B es peor. Biodigestor más campo de infiltración. Acá nos da que tenemos una inversión casi similar, tenemos una calidad del efluente mucho mejor, es una estabilidad, es un proceso bastante estable, tiene un consumo energético
muy bajo, olores, tiene bajos olores y tiene requerimiento de mantenimiento muy bajo. Lo único, un sistema de campo de biodigestor con campo de infiltración solo tienen que sacar de vez en cuando los barros y tirarlos. Sistema optimizado para 12 habitantes. Esto es un sistema, estamos hablando de algo de que reúna 3 o 4 casas, porque estos sistemas se pueden agrupar los vecinos y decir, che, yo tengo que hacer esto, vos tenés que hacer esto, ¿por qué no nos agrupamos? Y lo hacemos entre los 3 y hacemos una inversión compartida, un sistema que se amortiza más rápido, porque, digamos, comprar un biodigestor más grande es más barato que comprar 3 separados. Después una planta de compacta, con campo de infiltración. Acá estamos hablando de una aireación, entonces acá tiene una inversión muy grande, una calidad del efluente buena, es un proceso inestable, y entonces ahí lo que vamos a ver es que consume mucha energía y tiene mucho mantenimiento. Vos ya para poner en un edificio, para poner un sistema de aireadores que trate todo tu efluente, vas a necesitar una persona que te lo controle, que te lo regule, que te lo mantenga, y eso es muy caro. Bueno, y después el último es el de respecto de la planta de compacta más campo de infiltración, dice insuficiente en consumo y en facilidad de mantenimiento. Una planta de tratamiento dice insuficiente en consumo y en la facilidad de mantenimiento. Bueno, una planta de tratamiento ya no lo puede hacer un privado, lo tiene que hacer el Estado en términos de vivienda, porque es muy complejo, Y bueno, y acá hemos terminado. Les agradezco muchísimo haberme escuchado, espero haber sido claro.